10 con sumo cuidado, asegurándose de que rebasaba el borde hacia adentro, pero quedando en el mismo filo, dejó otra vez el vaso en el estante. La garganta de Jessie era como un trozo de papel de lija del 5 y parecía infectada de sed. Se sentía igual que aquel otoño, cuando contaba 10 años, en que una gripe complicada con bronquitis la tuvo mes y medio sin poder ir al colegio. Durante aquel calvario, solía despertarse por la noche y salía bruscamente de confusas y alborotadas pesadillas que luego no lograba recordar. Solo que si puedes recordar, Jessie, que soñabas con el cristal ahumado, con el sol que desaparecía, con el suave y lacrimógeno olor que era como de minerales en el agua de pozo, y con sus manos, punto. Y se despertaba empapada de sudor, pero demasiado débil para alargar el brazo y coger la jarra de agua de encima de la mesita de noche. Recordaba estar tendida allí, húmeda y viscosa, oliendo a fiebre por fuera, reseca, agostada y llena de fantasmas por dentro, tendida allí mientras pensaba que su verdadera enfermedad no era la bronquitis, sino la sed. Y ahora, tantos años después, sentía exactamente lo mismo. Su mente no cesaba de volver al horrible instante en que comprendió que no iba a ser capaz de tender un puente que salvase la insignificante distancia que separaba el vaso de sus labios. Continuó viendo el minúsculo rocío de las burbujas de aire en el hielo a punto de fundirse del todo, siguió percibiendo el aroma de los minerales atrapados en el acuífero que discurría muy por debajo del fondo del lago. Aquellas imágenes la provocaban como un picor entre los omóplatos. Sin embargo, se obligó a esperar. La parte de ella constituida por dijo que necesitaba concederse un tiempo de respiro, pese a las perturbadoras imágenes y a las punzadas de la garganta. Tenía que aguardar a que el corazón redujera el ritmo de sus latidos, a que los músculos dejasen de temblar, a que las emociones se sosegaran un poco. Fuera de la casa, los últimos colores se apagaban en el aire, el mundo adquiría un solemne y melancólico tono gris. En el lago, el somorgujo lanzó su grito discordante a través de la media luz del atardecer. «Cierre usted su pico chillón, señor somorgujo», dijo Jessie, y soltó una risita entre dientes. Un ruido como de gozne oxidado. «Está bien, querida», advirtió, «creo que es hora de intentarlo. Antes de que oscurezca. Aunque es mejor que primero te seques las manos». Las cerró en torno a los postes de la cama y frotó las palmas, subiendo y bajando, hasta que empezaron a arrancar chirridos a la madera. Alzó la diestra y la agitó frente a sus ojos. Se reían cuando me sentaba ante el piano, pensó Jessie. Luego, cuidadosamente, llevó la mano hasta unos centímetros más allá del punto donde estaba el vaso, al borde del estante. Sus dedos empezaron otra vez a tantear a lo largo de la madera. El grillete tintineó al tropezar con el vaso y Jessie se inmovilizó, con el temor de que pudiera volcarse. En vista de que eso no ocurría, reanudó la exploración. Casi había llegado a la conclusión de que lo que estaba buscando se había desplazado hasta el extremo del estante, o se había caído al suelo, cuando por fin tocó una esquina de la tarjeta de encarte. La atenazó entre los dedos índice y cordial de la mano derecha y apartó esta despacio del vaso y del estante. Con el pulgar, Jessie sujetó mejor la tarjeta y la examinó con curiosidad. Era de color rojo brillante y en la parte superior bailaban unos jaraneros en plan de farra alcohólica. Confetis y serpentinas revoloteaban entre las palabras. Newsweek celebraba la oferta de grandes ahorros, decía la tarjeta, y deseaba que ella participase de la fiesta. Los redactores y colaboradores de Newsweek la mantendrían al corriente de los acontecimientos mundiales, la llevarían entre bastidores con los principales líderes del planeta y le brindarían una visión en profundidad de la vida artística, política y deportiva. Aunque no se atrevía a manifestarlo de modo directo, la tarjeta sugería de manera bastante implícita que Newsweek podía ayudar a Jessie a comprender la lógica del conjunto del cosmos. Y, lo mejor de todo, aquellos adorables lunáticos del departamento de suscripciones de Newsweek, le ofrecían un negocio tan asombroso que a lo mejor a Jessie le estallaba no solo la cabeza, sino también las vías urinarias. Si utilizase esta tarjeta para suscribirse a Newsweek durante 3 años, recibiría cada número de la revista a menos de su precio en el kiosco. ¿Y representaba algún problema la cuestión económica? En absoluto. Se le facturaría más adelante. Me gustaría saber si tienen servicio directo de dormitorios para señoras esposadas a la cama, pensó Jessie. Tal vez desempeñado por George Will, Jane Bryant Quinn o alguno de esos otros veteranos pomposos, que se encargaban de pasarme las páginas.
Es que los grilletes hacen que esa tarea me resulte terriblemente difícil, ¿sabe? Sin embargo, por debajo del sarcasmo, Jessie sentía una especie de nerviosa maravilla y, al parecer, le resultaba imposible dejar de examinar aquella tarjeta encarnada, con su motivo de, vamos a la fiesta, sus espacios en blanco para que pusiera el nombre y la dirección y sus pequeños cuadrados con las indicaciones de DCL, MC, Visa y Amex. Me he pasado la vida maldiciendo estas tarjetas, sobre todo cuando he tenido que agacharme para recogerlas del suelo o cuando me he visto a mí misma como una barrendera más, sin que ni por lo más remoto se me ocurriera sospechar que, algún día, mi cordura e incluso mi vida podía depender de una de ellas. Su vida. ¿Era eso realmente posible? Tenía que reconocer que tan espantosa idea entraba en sus cálculos, después de todo. Jessie se resistía a creer tal cosa. Podía seguir allí toda una señora temporada antes de que alguien la descubriese y, sí, suponía que era posible, aunque poco, que la diferencia entre la vida y la muerte la constituyese un simple trago de agua. La idea era surrealista, pero ya no parecía patentemente ridícula. Lo mismo que antes, querida, sin prisa y sin pausa, con calma, se gana la carrera. Sí, pero ¿a quién se le hubiera ocurrido pensar que la línea de meta resultase estar en tan extraño paisaje? No obstante, avanzó despacio y con prudencia, y se sintió aliviada al comprobar que manipular la tarjeta no era tan difícil como se temió. Ello se debía en parte a que sus dimensiones eran de 10 por 15 centímetros, casi el tamaño de dos naipes juntos, uno al lado del otro, pero principalmente porque tampoco pretendía hacer con ella nada que fuese complicado. Sostuvo la tarjeta longitudinalmente entre los dedos índice y corazón y utilizó el pulgar para hacer una doblez de 2,5 centímetros a lo largo de la tarjeta. El pliegue ni siquiera era recto, pero Jessie creyó que serviría. Además, nadie iba a presentarse para juzgar su trabajo. La hora de las artes manuales de los jueves por la noche en la primera iglesia metodista de Almous quedaba ahora muy atrás en el tiempo. Sujetó firmemente entre los dedos la roja tarjeta e hizo otro pliegue de 2,5 centímetros. Necesitó cerca de 3 minutos y 7 dobleces para llegar al extremo de la tarjeta. Cuando por fin lo consiguió, tuvo entre el índice y el cordial algo que parecía un porro torpemente liado en llamativo papel púrpura. Oh, si una estrujaba uno poco la imaginación, una paja. Jessie se lo puso en la boca e intentó apretar los pliegues con los dientes. Una vez consideró que tenían la suficiente firmeza, reanudó sus tanteos en busca del vaso. Con cuidado, Jessie. No lo estropees todo ahora con tu impaciencia. Gracias por el aviso. Y también por la idea. Era estupenda, te lo digo en serio. Ahora, sin embargo, me gustaría que estuvieses calladita un rato, mientras llevo a cabo mi intentona. Vale. Cuando la punta de los dedos tocó la lisa superficie del vaso, Jessie los deslizó alrededor del cristal con la misma delicadeza y cautela de una adolescente que mete la mano por primera vez en la bragueta de su novio. Coger el vaso en la nueva situación en que lo había dejado fue una cuestión relativamente sencilla. Lo desplazó y lo levantó todo lo que le permitieron las esposas. Observó que se había fundido ya el último vestigio de hielo, el tiempo había pasado volando alegremente, a pesar de que ella albergaba la impresión de que se detuvo en seco cuando el perro apareció allí por primera vez. Pero no quería pensar en el perro. A decir verdad, estaba dispuesta a esforzarse al máximo para convencerse de que jamás se había presentado perro alguno en la casa. Se te da bien pasar por alto las cosas desagradables, ¿verdad que sí, muñequita linda? Bueno, Ruth, estoy tratando de dominarme a la vez que domino el maldito vaso, por si no te has dado cuenta. Si solucionar unos cuantos rompecabezas me ayuda a hacerlo, no sé qué tiene de malo. Así que calla la boca un ratito, conforme. Concédete un descanso y déjame que siga con mi tarea. Al parecer, sin embargo, Ruth no tenía la menor intención de concederse ningún descanso. Calla la boca, se admiró. Chica, ¿qué recuerdos me trae eso? Es mejor que oír un antiguo disco de los Beach Boys en la radio. Siempre estás con tu cállate a vueltas. Jessie, ¿te acuerdas de aquella noche, en el dormitorio, cuando volviste de la primera sesión de toma de conciencia o terapia de grupo en Neuwort? No quiero acordarme, Ruth. Estoy segura de que no, de modo que lo recordaré por las dos. ¿Qué te parece el trato? No parabas de decir que fue la chica de las cicatrices en los senos quien te había sacado de quicio, solo repetías eso y nada más,
y cuando intenté recordarte lo que habías dicho en la cocina, acerca de lo que pasó entre tu padre y tú cuando os quedasteis solos en la casa del lago Darkskour. Aquel día en que se fue el sol, en 1963. Me ordenaste que me callara. Y como no me callaba, intentaste darme una bofetada. Y en vista de que seguía sin querer callarme, cogiste la chaqueta y pasaste la noche en Dios sabe dónde, probablemente en la pequeña y miserable cabaña que Susie Timmel tenía río abajo, aquel chamizo que solíamos llamar el Hotel Lesbas de Susie. A finales de la semana, conociste a unas chicas que tenían un piso en el centro y necesitaban otra compañera de apartamento. Zas, así de rápido, pero, claro, tú siempre te has movido a toda velocidad, en cuanto tomas la decisión, Jessie. Te lo concedo. Y, como dije antes, siempre se te ha dado de maravilla decir a la gente que se calle. Vaya. ¿Qué te parece? Déjame en paz. También estoy familiarizada con esa expresión. ¿Sabes qué es lo que más me dolió, Jessie? No fue la cuestión de la confianza, incluso entonces sabía que no era nada personal, que te dabas cuenta de que, respecto a la historia de lo sucedió aquel día, no podías confiar en nadie, ni siquiera en ti misma. Lo que me dolió fue saber lo cerca que estuviste de contarlo todo allí, en la cocina de la casa parroquial de Neuwort. Estábamos sentadas con la espalda contra la puerta, con tu brazo sobre mis hombros y el mío sobre los tuyos, y empezaste a hablar. Dijiste, de ninguna manera hubiese podido contarlo, habría ocasionado la muerte a mamá incluso aunque no hubiera sido así, ella le habría abandonado y yo le quería. Todos le queríamos, todos le necesitábamos, me hubieran echado la culpa a mí y él no habría movido un dedo, la verdad es que no. Te pregunté que quién no habría movido un dedo y la respuesta te salió tan rápida como si llevases 9 años esperando a que alguien te soltase la pregunta. Mi padre, dijiste. Estábamos en el lago Darkskour el día en que el sol desapareció. Me lo hubieras contado todo, me consta que lo hubieras hecho, pero entonces entró aquella imbécil y preguntó, ¿se encuentra bien la chica? Como si en aquel momento tuvieses cara de encontrarte, ¿entiendes lo que quiero decir? Jesús, a veces me resulta imposible creer lo idiotas que pueden llegar a ser algunas personas. Deberían promulgar una ley que nos obligase a todos a obtener una licencia o un permiso académico antes de que se nos autorizara a hablar. Hasta haber superado el examen de capacitación oral, uno tendría que permanecer mudo. Eso resolvería un montón de problemas. Pero las cosas no funcionan así y en cuanto llegó la respuesta de Harthold a Florencena Nightingale te callaste como un muerto. No hubo manera de que volvieses a abrirme tu corazoncito, aunque bien sabe Dios que lo intenté. Debiste dejarme en paz, replicó Jessie. El vaso de agua empezó a agitarse en su mano y la improvisada paja púrpura temblaba en sus labios. Debiste dejar de entrometerte. No era asunto tuyo. A veces, las amigas pueden aliviar tus preocupaciones, Jessie, manifestó la voz interior, tan saturada de amabilidad que Jessie tuvo que guardar silencio. Medité en ello, ¿sabes? Imaginé de qué hablabas y reflexioné en el asunto. No recordaba en absoluto que hubiese habido un eclipse a principios de los 60, pero, claro, por aquel entonces me encontraba en Florida, mucho más interesada en el buceo y en el bañero de Delray, me había colado por él de un modo increíble, que en los fenómenos astronómicos. Supongo que lo que quería era asegurarme de que todo el asunto no era una especie de fantasía demencial o algo por el estilo, facilitada tal vez por aquella moza de las horribles quemaduras en el tetamen. Pero no era ninguna fantasía. Hubo un eclipse total de sol en Maine, y sin duda tu casa de verano del lago Darkskour estaba en medio de la zona desde la que se pudo ver al completo. En julio de 1963. Solo una niña y su papá, que contemplaban el eclipse. No me contaste lo que te hizo el bueno de tu padre, pero yo sabía dos cosas, Jessie, que era tu padre, una mala persona, y que tú tenías 10 años, ibas camino de los 11 y, por lo tanto, estabas en la frontera de la pubertad, y eso empeoraba las cosas. Basta, Ruth, por favor. No podías haber elegido un momento más inoportuno para sacar a relucir esa vieja. Pero Ruth no estaba dispuesta a dejarlo. Que había sido compañera de cuarto de Jessie siempre fue una chica firmemente decidida a decir lo que tenía que decir, hasta la última palabra, y que era ahora compañera de cerebro de Jessie no parecía haber cambiado lo más mínimo respecto a aquella.
Luego me enteré de que vivías fuera del campus con 3 pimpollos del club femenino de estudiantes, princesas de vestiditos línea trapecio y blusas marineras, cada una de las cuales debía de ser propietaria de su correspondiente juego de pantalones cortos interiores con la inicial de los días de la semana cosida en la pernera. Creo que tomaste por entonces la consciente determinación de iniciar los entrenamientos para ingresar en el equipo olímpico de limpieza del polvo y encerado de suelos. Te defraudaste a ti misma aquella noche en la casa rectoral de Neuwort, defraudaste a las lágrimas, al dolor y a la rabia, y me defraudaste a mí. Ah, claro, nos vimos alguna que otra vez durante cierto tiempo, compartimos en Pat's una pizza y una jarra de Molsons, pero lo cierto es que nuestra amistad se había ido al traste, ¿verdad? Cuando llegó la hora de elegir entre mi persona y lo que sucedió en julio de 1963, optaste por el eclipse. Se acentuó el temblor del vaso de agua. ¿Por qué ahora, Ruth?, preguntó Jessie, sin darse cuenta de que pronunciaba las palabras en voz alta, mientras aumentaba la penumbra en la habitación. ¿Por qué ahora? Eso es lo que me gustaría saber, dando por sentado que en esta encarnación eres realmente parte de mí. ¿Por qué ahora? Porque precisamente en este momento, cuando menos puedo permitirme la distracción y el desasosiego. La respuesta más evidente a esa pregunta era también la menos deseable, porque había un enemigo dentro, un mal bicho amargado al que le parecía magnífico que Jessie se encontrase en aquella situación, esposada, dolorida, sedienta, asustada y sintiéndose desdichada. Un ser resentido que no quería que aquella triste condición de Jessie se aliviara. Una zorra perversa capaz de rebajarse y recurrir a cualquier sucia jugarreta para que ese alivio no se produjera. El eclipse total del sol solo duró aquel día cosa de 1 minuto, Jessie, salvo en tu cerebro. Ahí todavía sigue desarrollándose, ¿verdad? Jessie cerró los ojos y concentró todo su pensamiento y toda su voluntad en la misión de sostener con firmeza el vaso. Contestó mentalmente a la voz de Ruth, sin timidez, como si realmente hablase a otra persona en vez de a una parte de su cerebro que de pronto había decidido que aquel era el instante oportuno para trabajarla, como lo hubiera expresado Nora Calligan. Déjame en paz, Ruth. Si cuando me las haya entendido con ese trago de agua que voy a intentar beberme continúas deseando tratar este asunto, de acuerdo. Pero, de momento, haz el favor de cerrar tu jodido pico, concluyó en un susurro. Sí, replicó Ruth automáticamente. Ya sé que dentro de ti hay algo o alguien que trata de echar tierra sobre las palabras, y sé que a veces utiliza mi voz. Es un gran ventrílocuo, de eso no hay duda, pero no soy yo. Yo te quería entonces, y te sigo queriendo ahora. Por eso me esforcé durante tanto tiempo en mantenerme en contacto contigo, porque te apreciaba mucho. Y, supongo, porque las zorras de campanillas como nosotras han de permanecer unidas. Jessie esbozó una débil sonrisa, o intentó hacerlo, alrededor de la paja improvisada. Ahora, manos a la obra, Jessie. Con los 5 sentidos. Jessie aguardó unos segundos, pero no hubo nada más. Ruth se había retirado, al menos de momento. Jessie abrió de nuevo los ojos y luego, despacio, inclinó la cabeza hacia adelante, con la enrollada tarjeta sobresaliendo entre sus labios como la boquilla de Franklin Delano Roosevelt. Dios mío, por favor, te lo suplico, permite que funcione. La paja improvisada se deslizó en el agua, Jessie cerró los párpados y sorbió. Pasaron unos instantes sin que sucediese nada, y un conato de pura desesperación brotó en su mente. Después, por fin, el agua llenó su boca, fresca y dulce, y allí, Jessie experimentó una especie de éxtasis. Hubiera estallado en sollozos de gratitud de no tener los labios tan intensamente fruncidos en torno al extremo de la enrollada tarjeta de suscripción, dado aquel fruncimiento de la boca, lo único que pudo expresar fue un quejido nebuloso a través de la nariz. Tragó el agua, que le acarició la garganta como un baño de raso, y se dispuso a aspirar otro sorbo. Lo hizo con tal ardor y tan despreocupadamente como un ternero que se aplicase a la ubre de su madre. La improvisada paja distaba mucho de ser un conducto perfecto, el líquido discurría por él de modo irregular, por lo que llegaba a la boca de Jessie a base de cortas bocanadas e hilillos intermitentes, en vez de hacerlo con uniforme continuidad. Además, la mayor parte de lo que aspiraba se perdía al rezumar por las juntas imperfectas y los pliegues desiguales. Hasta cierto punto, tenía conciencia de ello,
llegaba a sus oídos el repiqueteo que producía la filtración al caer como gotas de lluvia sobre la colcha, pero su agradecido cerebro aún creía fervientemente que la paja era uno de los inventos más importantes creados por la imaginación femenina y que, en aquel momento, el apogeo de su vida lo constituía el agua que estaba bebiendo del vaso de su difunto marido. No te la bebas toda, Jess, deja un poco para luego. Ignoraba cuál de sus compañeras fantasmas había hablado, y tampoco le importaba. Era un consejo estupendo, pero cualquier muchacho de 18 años, medio loco de deseo tras 6 meses de exaltados magreos con su chica, hubiera dicho también que no importaba, si la joven accedía por fin, aunque le advirtieran que, si no tenía goma, debía esperar. A veces, Jessie lo estaba descubriendo, era imposible aceptar los consejos de la cabeza, por buenos que fuesen. A veces, el cuerpo se limita a levantarse y apartar de un manotazo todos los buenos consejos. También estaba descubriendo otra cosa: ceder ante aquellas sencillas necesidades físicas podía representar un alivio indecible. Jessie continuó sorbiendo por la tarjeta enrollada. Inclinó el vaso para mantener la superficie del agua cerca del borde y que la punta del ya pastoso y deformado tubo rojo que formaba la tarjeta alcanzase el líquido. En alguna parte de su cerebro había entrado la comprensión de que la cartulina estaba empapada y perdía más que nunca, de que era una locura no dejar de sorber momentáneamente y esperar a que la tarjeta se secara, pero continuó bebiendo. Cuando por fin dejó de aspirar fue porque se dio cuenta de que a su boca solo llegaba aire, cosa que llevaba ocurriendo varios segundos. Aún quedaba agua en el vaso de Gerald, pero la punta de la tosca paja ya no la tocaba. En el cobertor, debajo del tubo de cartulina, había una oscura mancha de humedad. Podría beberme lo que queda, a pesar de todo. Podría. Es cuestión de retorcer la mano en esa nada natural dirección de retroceso, como hice al principio, la primera vez que necesité coger el vaso. Creo que puedo alargar el cuello un poco más para absorber esos pocos sorbos de agua que quedan, creo que puedo. Sé que puedo. Lo sabía y más adelante iba a comprobarlo, pero, de momento, los ejecutivos de la planta superior, la que contaba con todas las buenas panorámicas, habían vuelto a arrebatar el control de la situación a los jornaleros y a los enlaces sindicales que manejaban las máquinas. La sedición estaba sofocada. La sed de Jessie no se había aplacado del todo, ni mucho menos, pero las punzadas de la garganta dejaron de producirse y se sentía mucho mejor, tanto mental como físicamente. Sus pensamientos habían ganado en agudeza y su perspectiva era marginalmente más clara. Comprendió que se alegraba de que en el vaso quedase un poco de agua. 2 sorbos a través de un tubo de cartulina empapado puede que no representaran la diferencia entre permanecer esposada a las columnas de la cama y encontrar el modo de escabullirse por sí misma y salir de aquel brete, y mucho menos la diferencia entre la vida y la muerte, pero concentrarse en aquel par de sorbos mantendría entretenida su imaginación cuando reapareciesen, si lo hacían, las malsanas y morbosas tretas mentales. Después de todo, se acercaba la noche, su marido yacía muerto en el suelo, junto a ella, y todo indicaba que tendría que seguir acampada allí. No era un cuadro muy bonito, sobre todo si al mismo se añadía el hambriento perro vagabundo que vivaqueaba con ella, pero Jessie notó que, con todo y con eso, el sueño volvía a asaltarla. Se esforzó en idear razones para combatir aquella creciente modorra, pero no logró que se le ocurriera ninguna efectiva. Ni siquiera el temor de despertarse con los brazos entumecidos hasta el codo le pareció un argumento digno de tenerse en cuenta. Lo único que tendría que hacer entonces sería removerlos hasta que la sangre volviese a circular. No sería agradable, pero Jessie tampoco dudaba de su capacidad para hacerlo. También es posible que se te ocurra alguna idea mientras estás dormida, dijo Burlingame. En los libros siempre pasa eso. Quizás se te ocurra a ti, repuso Jessie. Al fin y al cabo, hasta ahora, la mejor idea la has tenido tú. Se tendió en la cama y, con los omóplatos, fue desplazando la almohada hacia arriba, empujándola todo lo que pudo contra la cabecera de la cama. Los hombros le dolían, los brazos, en especial el izquierdo, eran una sucesión de punzadas y los músculos del estómago todavía vibraban como consecuencia del tenso esfuerzo que representó erguir el tronco y mantenerlo adelantado. Mientras bebía a través de la paja hecha con la tarjeta, pero Jessie se sentía extrañamente contenta. En paz consigo misma. Contenta. ¿Cómo puedes sentirte contenta? Después de todo, tu marido está muerto, y tú tuviste parte en eso, Jessie. Supongamos que te encuentran.
Supongamos que te rescatan. ¿Has imaginado lo que pensará de esta situación quien quiera que te encuentre? ¿Qué supones que va a opinar de esto, tal como se presentan las cosas, el agente plantación de té? ¿Cuánto tiempo crees que tardará en decidirse a avisar a la policía del estado? 30 segundos. 40, tal vez. Claro que en esta comarca son lentos de reflejos, no. Puede que necesite pensárselo 2 minutos completos. No podía argumentar nada en contra. Era verdad. Entonces, ¿cómo puedes sentirte contenta, Jessie? ¿Cómo es posible que te sientas contenta con todo lo que tienes suspendido sobre tu cabeza? Lo ignoraba, pero se sentía contenta. Su sensación de tranquilidad era tan profundamente estupenda como un lecho de plumas en una noche de marzo sacudida por el vendaval y la tormenta de aguanieve que ruge desde el noroeste, y tan cálida como el edredón, también de plumas, que añade comodidad a la cama. Sospechaba que causa de la mayor parte de esos sentimientos era puramente física. Si una tenía bastante sed, podía, al parecer, embriagarse con medio vaso de agua. Pero también existía un lado mental. 10 años antes renunció de muy mala gana a su empleo de profesora suplente, cediendo a la presión de la insistente, quizás, implacable, fuese el verdadero término que buscaba, lógica de Gerald. Por entonces, él casi ganaba $100.000 anuales, comparados con ellos, los 5, 6 o 7 grandes de Jessie parecían una miseria. A decir verdad, resultaban más bien un fastidio cuando llegaba el momento de presentar la declaración de renta. Los inspectores de Hacienda se llevaban la mayor parte de esos ingresos y encima seguían husmeando los recibos y demás documentos económicos, mientras se preguntaban dónde estaría el resto. Al quejarse Jessie de aquel comportamiento receloso, Gerald la miró con una mezcla de cariño e irritación. No era del todo aquella cara de, porque las mujeres tenéis que ser siempre tan bobas. La que tardó otros 5 o 6 años en mostrar con regularidad, pero se le parecía mucho. «Ven lo que gano yo», le explicó, «ven 2 grandes automóviles alemanes en el garaje, miran las fotografías de la casa del lago, y luego observan tus impresos de declaración tributaria y ven que trabajas por 4 perras, por lo que a ellos les parece calderilla. Se les hace muy cuesta arriba creerlo, se temen que hagas trampas, que se trate de una tapadera defraudadora, de modo que aguzan su olfato y buscan algo que pueda confirmar sus sospechas. No te conocen como te conozco yo, eso es todo». No fue capaz de explicarle a Gerald lo que significaba para ella aquel contrato de profesora suplente, o quizás se trató de que él no quiso escucharla. De cualquier modo, daba lo mismo, enseñar, incluso a tiempo parcial, la colmaba en un sentido importante, pero Gerald no podía entenderlo. Como tampoco había entendido el hecho de que aquella suplencia tendía un puente con la vida que Jessie llevaba antes de conocer a Gerald en aquella fiesta del Partido Republicano, cuando era profesora de inglés, jornada completa, en el instituto de Waterville, una mujer que trabajaba para ganarse la vida, a la que apreciaban y respetaban los compañeros y que no tenía que agradecer nada a nadie. No fue capaz de explicarle a Gerald, o él no tuvo la voluntad de escucharla, que dejar la enseñanza, incluso sobre la base de tiempo parcial o a destajo de aquella última etapa, la hizo sentirse triste, perdida e inútil. Aquella sensación de ir a la deriva, ocasionada probablemente tanto por su imposibilidad de quedar embarazada como por su decisión de devolver el contrato sin firmar, abandonó la superficie de su cerebro al cabo de un año o cosa así, pero nunca desapareció por completo de las zonas más profundas de su corazón. A veces se consideraba una especie de cliché: joven profesora se une en matrimonio con prometedor abogado cuyo nombre está cada vez más alto en la puerta, a la tierna edad, profesionalmente hablando, de 30 años. Dicha joven, bueno, relativamente joven, señora entra en su día en el vestíbulo de ese sibilino palacio conocido como la Edad Mediana, mira a su alrededor y descubre, de pronto, que está completamente sola, sin empleo, sin hijos, con un marido que se concentra casi exclusivamente, una no querría decir que se obsesiona, lo que acaso fuese más acertado, pero que también hubiera sido cruel, en ascender por la fabulosa escalera del éxito. Esa dama, que se encuentra súbitamente con que los 40 están a la vuelta de la siguiente curva del camino, es exactamente la clase de mujer destinada con toda probabilidad a caer en la trampa de las drogas, del amor o de otro hombre. Un hombre más joven que ella, por regla general. Nada de eso le ha sucedido a esta joven, bueno, anteriormente joven, señora,
pero Jessie aún disponía de una espantosa cantidad de tiempo, tiempo para dedicarlo a la jardinería, tiempo para ir de paseo, tiempo para tomar clases, la pintura, la escultura, la poesía, y también podía vivir una aventura con el hombre que le enseñase poesía, si deseaba vivirla, y casi lo deseaba. Había tenido tiempo también para llevar a cabo algún trabajito, y así fue como conoció a Nora. Sin embargo, ninguna de esas cosas dejó en ella ninguna sensación parecida a la que experimentaba ahora, la de que el cansancio y los dolores eran medallas al valor y la somnolencia solo la bien merecida recompensa, la versión para damas esposadas de la hora de Miller, diría una. Yes, la forma en que conseguiste el agua fue algo estupendo de veras. Otra voz extraterrestre, pero en esa ocasión a Jessie no le importó. Con tal de que Ruth estuviera un rato sin aparecer. Ruth era interesante, pero también agotadora. No sabes la barbaridad de gente que jamás habría alcanzado siquiera el vaso, continuó la admiradora extraterrestre. Y utilizar esa tarjeta doblada como paja, eso ha sido un golpe maestro. De modo que, adelante, continúa sintiéndote contenta. Se te concede. Y también tienes derecho a descabezar un sueñecito. Pero el perro, articuló dubitativamente la bendita. Ese perro no va a ocasionarte la más condenadamente mínima molestia, y sabes muy bien por qué. Sí. La razón por la que el perro no iba a molestarla en absoluto yacía en el suelo de la habitación, junto a la cama. Gerald no era ya más que una sombra entre las sombras, cosa por la que Jessie se sintió agradecida. Fuera, el viento volvía a soplar. Su siseo entre los pinos era reconfortante, adormecedor. Jessie cerró los ojos. Cuidado con lo que sueñas, advirtió con voz impregnada de repentina alarma, aunque sonaba distante y no terriblemente conminatoria. Pero insistió en su aviso, cuidado con lo que sueñas, Jessie. ¿Habló en serio? Sí, claro que hablaba en serio. Era la seriedad personificada, siempre, lo que significaba que, a menudo, también era cargante. Sueñe lo que sueñe, pensó Jessie, no será que tengo sed. En los últimos 10 años no he obtenido muchas victorias claras, principalmente, lo que he hecho ha sido enzarzarme en una serie ininterrumpida de sombrías escaramuzas, pero conseguir ese vaso de agua ha sido un triunfo diáfano. ¿O no? Sí, convino la voz extraterrestre. Era vagamente masculina y Jessie se sorprendió a sí misma preguntándose, un tanto adormiladamente, si no sería la voz de su hermano, Will. Will, de niño, allá por los 60. Apuesta a que sí. Era algo estupendo. 5 minutos después, Jessie estaba profundamente dormida, con los brazos hacia arriba, extendidos para formar una V, sujetas las muñecas esposadas a los postes de la cama, aunque sin tensión, y la cabeza inclinada sobre el hombro derecho, la postura menos penosa, mientras le brotaban de la boca despaciosos y prolongados ronquidos. En algún momento, mucho después de que cayese la oscuridad y la blanca corteza se elevara por el este, el perro volvió a aparecer en el umbral de la alcoba. Al igual que Jessie, estaba mucho más tranquilo, una vez satisfecha su necesidad más perentoria y acallado en cierta medida el clamor de su estómago. Contempló absorto a la mujer durante largo rato, erecta la oreja buena y alzado el hocico, en tanto trataba de determinar si el amo hembra estaba dormido o solo lo fingía. Decidió basándose en el olfato, el sudor que ya se secaba, la ausencia del crepitante hedor a ozono de la adrenalina, que estaba dormida. Esta vez no habría patadas ni gritos, siempre y cuando actuara con cautela y no la despertase. El perro anduvo silenciosamente hacia la carne amontonada en mitad del suelo. Aunque había disminuido el hambre del animal, la carne despedía ahora un olor más apetitoso. Ello era porque con su merienda inicial recorrió un largo camino hacia la ruptura de un innato y ancestral tabú relativo a aquella clase de carne, aunque el perro ignoraba todo eso y, de haberlo sabido, tampoco hubiera hecho caso. Agachó la cabeza, empezó por olfatear con toda la delicadeza de un gastrónomo el ya seductor aroma del difunto abogado y luego cerró los dientes con suavidad sobre el labio inferior de Gerald. Tiró, despacio, y el trozo de carne fue alargándose paulatinamente. El rostro de Gerald se contrajo como si esbozara un monstruoso puchero. Finalmente, el labio se desgarró y los dientes inferiores quedaron al descubierto, en una enorme sonrisa muerta. El perro engulló de golpe aquella pequeña exquisitez y luego se lamió el hocico. Meneó de nuevo el rabo, esa vez con lentitud y satisfacción.
Dos puntitos de luz bailaban en las alturas del techo, los rayos se reflejaban en los empastes que rellenaban dos molares inferiores de Gerald. Le habían hecho aquellos empastes solo 15 días atrás y aún estaban nuevecitos y brillantes como monedas de 25 centavos recién acuñadas. El perro se relamió por segunda vez, fija la afectuosa mirada en el cadáver de Gerald. A continuación alargó el cuello, casi exactamente igual que Jessie. Cuando estiró el suyo para introducir la paja en el vaso de agua. El animal husmeó el rostro de Gerald, pero no solo lo husmeó, permitió también que su nariz disfrutase allí de una fiesta olfativa, primero con una muestra del tenue olor a producto abrillantador del suelo que despedía el cerumen desde las profundidades de la oreja izquierda del amo muerto, después con la mezcla de emanaciones de sudor y prel que brotaban en el nacimiento del pelo, y luego con el fuerte y fascinantemente amargo tufo de la sangre coagulada en la coronilla de Gerald. Se demoró largamente sobre la nariz del cadáver, donde, con su arañado, sucio pero, sensible hocico, efectuó una minuciosa investigación en aquellos canales desprovistos ahora de corrientes y mareas. Reapareció el sibaritismo gastronómico, la sensación de que el perro elegía entre muchos tesoros. Por fin, clavó a fondo sus afilados dientes en la mejilla izquierda de Gerald, los de arriba se unieron a los de abajo y empezó a tirar. Encima de la cama, Jessie empezó a mover frenéticamente los ojos, detrás de los párpados, y emitió un agudo lamento, un gemido agudo y ondulante, lleno de terror y de reconocimiento. El perro alzó la cabeza automáticamente y su cuerpo se encogió en instintivo gesto de temerosa culpabilidad. No le duró mucho, ya había empezado a considerar aquella pila de carne como algo que no le estaba estrictamente prohibido, abordable solo cuando le impulsaran los agobios del hambre y la inminente inanición, pero que constituía su despensa particular, por la que estaba dispuesto a luchar, y acaso a morir, si se la disputaban. Por otra parte, no se trataba más que de una amo hembra que hacía ruido, y el perro tenía la absoluta certeza de que tal ama hembra era inofensiva. Volvió a agachar la cabeza, mordió una vez más la mejilla de Gerald Burlingame, dio un tirón hacia atrás y agitó simultáneamente la cabeza a derecha e izquierda. Se soltó una larga cinta de carne del carrillo del cadáver, con un ruido semejante al de un trozo de esparadrapo que se arranca bruscamente del rollo. Gerald no tenía ya en el rostro aquella sonrisa feroz y depredadora del hombre que acaba de ligar una escalera real en una partida de póker de apuestas altas. Jessie volvió a gemir. Siguió al lamento un rosario de palabras guturales, ininteligibles, pronunciadas entre sueños. El perro levantó de nuevo la cabeza para mirarla. Estaba seguro de que el amo hembra no podía saltar él en la cama y molestarle, pero, con todo, aquellos sonidos le inquietaban. El viejo tabú, disipado en parte, no había desaparecido del todo. Además, el hambre estaba saciada, lo que hacía ahora no era comer, sino tomarse un pisco labis. Dio media vuelta y salió trotando de la alcoba. La mayor parte de la mejilla izquierda de Gerald le colgaba de la boca como el cuero cabelludo de un niño. 11-14 de agosto de 1965, 2 años y unas semanas después del día en que el sol desapareció. Es el cumpleaños de Will. Se ha pasado todo el día dando vueltas y diciendo a la gente, en tono solemne, que ha vivido un año por cada entrada conseguida en un partido de béisbol. A Jessie le resulta imposible entender por qué le parece eso tan importante a su hermano, pero resulta evidente que es así, por lo que la muchacha llega a la conclusión de que si Will quiere comparar su vida con un partido de pelota base, santo y bueno. Durante largo rato, todo lo que sucede en la fiesta de cumpleaños de su hermano pequeño es santo y bueno. Marvin Gaye actúa a través del tocadiscos, cierto, pero no es la mala canción, la peligrosa canción. Maldito si me fuera, tararea Marvin, burlonamente amenazador. Estaría lejos mucho tiempo, nena. Desde luego se trata de una canción bastante cuca, y la verdad es que el día ha sido bastante mejor que bueno, al menos hasta entonces, ha sido, en palabras de la tía abuela de Jessie, Catherine, mejor que la música de violín. Incluso el padre de Jessie opina lo mismo, aunque cuando se sugirió por primera vez, no le entusiasmó demasiado la idea de volver a Falmouth para celebrar el cumpleaños de Will. Luego Jessie le oyó que decía a mamá, supongo que, después de todo, es una buena idea, lo que hace que la chica se sienta mejor, porque había sido ella, Jessie Mahout, hija de Tom y Sally, hermana de Will y Maddie, esposa de nadie, quien animó tal idea. Ella es la razón por la cual todos están allí, en vez de en el interior, en Sunset Trails.
Sunset Trails es el campamento de la familia, aunque al cabo de 3 generaciones de azarosa expansión de la estirpe es lo bastante grande como para que pueda calificarse de complejo residencial, en el extremo norte del lago Darkescour. Este año se ha quebrantado la acostumbrada norma de las 9 semanas de retiro allí porque Will quiere, solo esta vez, ha dicho a su madre y a su padre, en el tono cargado de sufriente nobleza del viejo aristócrata que sabe que no puede engañar al segador durante mucho más tiempo, celebrar su fiesta de aniversario en compañía de sus amigos del resto del año y de su propia parentela. De entrada, Tom Maud veta la idea. Es un agente de bolsa que divide su tiempo entre Portland y Boston, y que se ha pasado años asegurando a su familia que no cree en esa propaganda relativa a la manera en que los individuos que acuden al trabajo con corbata y camisa de cuello blanco pierden el tiempo zanganeando todo el día, remoloneando en torno al refrigerador de agua o dictando invitaciones para almorzar a las preciosas rubias que componen el cuadro de taquígrafas. En todo el condado de Aroostook no hay un solo barbado destripaterrones cultivador de patatas que trabaje más que yo, les decía cada 2 por 3. No es fácil mantenerse en el mercado a la altura de las circunstancias, y tampoco resulta particularmente encantador, por mucho que hayáis oído en sentido contrario. La verdad es que nadie ha oído nada en sentido contrario, todos, incluida, con toda probabilidad, la esposa, aunque Sally no lo hubiera dicho, creen que el trabajo de Tom Maud es más aburrido que el de un burro de noria y solo Maddie tiene idea, una idea de lo más ambigua, de lo que el padre hace. Tom insiste en que necesita esa temporada completa en el lago para recuperarse de las tensiones de su trabajo y en que su hijo dispondrá en adelante de una barbaridad de cumpleaños que celebrar con sus amigos. Al fin y al cabo, Will va a cumplir 9, no 90. Además, añade Tom, las fiestas de cumpleaños con tus amigotes no serán realmente divertidas hasta que tengas la edad suficiente como para liquidaros un par de barriles. Así que la petición de Will de celebrar su cumpleaños en el domicilio oficial de la familia, en la costa, probablemente hubiera recibido una negativa en redondo, a no ser por el súbito y sorprendente apoyo que Jessie da al proyecto, y que para Will es más sorprendente todavía. Jessie es 3 años mayor que él y en infinidad de momentos y ocasiones Will no está seguro de que ella recuerde que tiene un hermano. Tom empieza a considerar la idea con simpatía una vez Jessie sugiere con voz suave que quizás sería divertido volver a casa, durante solo 2 o 3 días, naturalmente, celebrar una fiesta en el jardín, con partidos de croquet y bádminton, barbacoa y farolillos japoneses que se encenderían al anochecer. Tom es la clase de hombre que se tiene por un hijo de perra con voluntad de hierro, y del que los demás suelen pensar a menudo que es un obstinado viejo cabrón, pero, se mire por donde se mire, es un hombre difícil de mover cuando ha plantado los pies, y ha apretado las mandíbulas. Su hija menor es una excepción a la regla. Jessie encuentra con frecuencia el modo de llegar a la voluntad de su padre, utilizando alguna vía o pasadizo secreto que el resto de la familia ignora. Sally cree, con cierta justificación, que su criatura mediana siempre ha sido la favorita de Tom y que Tom se equivoca al dar por supuesto que las otras no lo saben. Maddie y Will se lo plantean en términos más simples, creen que Jessie da coba a su padre y que éste, a cambio, la malcría. Si papá sorprende a Jessie fumando, le había dicho Will a su hermana un año antes, cuando Tom pilló a Maddie en el momento en que cometía la misma falta, lo más seguro es que le comprase un encendedor. Maddie se echó a reír, completamente de acuerdo, y abrazó a su hermano. Pero ni ellos ni su madre tienen la más remota idea del secreto que, como un montón de carne putrefacta, existe entre Tom Maud y su hija pequeña. La propia Jessie cree que atiende los deseos de su hermano menor, que está sacando la cara por él. Tampoco tiene idea, al menos en la superficie de su cerebro, de hasta qué punto ha llegado a odiar Sunset Trails y lo enormemente deseosa que está de alejarse de allí. Ha llegado asimismo a odiar aquel lago que tan apasionadamente amó en otro tiempo, aborrece, sobre todo, el tenue y suave olor a mineral. En 1965 apenas soporta nadar en sus aguas, ni siquiera en los días en que el calor aprieta de veras. Sabe que su madre cree que se trata de sus formas. Jessie floreció temprano, lo mismo que Sally, y a los 12 años tiene ya figura de mujer casi desarrollada del todo, pero no se trata de sus formas. Se ha acostumbrado a eso y sabe que, con cualquiera de sus bañadores viejos y deslucidos, dista mucho de ser una modelo de Playboy. No, no es cuestión de sus pechos, ni de sus caderas, ni de su trasero. Es ese olor. Sean cuales fueren las razones y los motivos que puedan arremolinarse bajo la superficie,
el jefe y cabeza de familia accede a la solicitud de Will Maut. Regresaron ayer a la costa, emprendiendo el viaje temprano a fin de que Sally, con la entusiasta colaboración de sus dos hijas, dispusiera de tiempo suficiente para preparar la fiesta. Y hoy estamos a 14 de agosto y el 14 de agosto es la apoteosis del verano en Maine, un día de cielo azul marino descolorido y gruesas nubes blancas, con el aire refrescado por la brisa del océano impregnada de sal. Tierra adentro, lo que incluye el distrito de los lagos, donde se encuentra Sunset Trails, a la orilla del lago Dark Scour, desde que el abuelo de Tom Maud construyó la cabaña original, en 1923, las arboledas, los lagos, los estanques y las ciénagas rezuman bajo temperaturas que superan los 35 grados centígrados, con humedades que casi alcanzan el punto de saturación, mientras aquí, en la costa, estamos solo a unos 25 grados centígrados. La brisa marina es un plus extraordinario, que reduce la humedad hasta hacerla insignificante y se lleva a los mosquitos y jejenes. El césped está repleto de niños, en su mayoría amigos de Will, pero también hay chicas que alternan con Maddie y con Jessie, y, por una vez, miraba Lady Dictu, todos parecen confraternizar. No se ha producido más que un rifirrafe sin importancia y, hacia las 5, cuando Tom se lleva a los labios el primer martini de la jornada, mira a Jessie, que se encuentra cerca con el mazo de croquet al hombro como si fuera el fusil de un centinela, y que también está lo bastante cerca de sus padres como para oír lo que parece una conversación despreocupada entre marido y mujer, pero de la que se desprende algo que puede tomarse como un sutil piropo que el padre dirige a la hija. El hombre dice luego a su esposa, creo que, después de todo, ha sido una buena idea. Mejor que buena, piensa Jessie. Absolutamente formidable y totalmente magnífica, si quieres que te diga la verdad. Eso no es lo que en realidad quiere decir, lo que en realidad piensa, pero sería demasiado peligroso manifestar el resto en voz alta, sería tentar a los dioses. Lo que en realidad piensa es que el día es perfecto, una perita en dulce de día. Es estupenda hasta la canción que difunde sonoramente el tocadiscos portátil de Maddie, que la hermana mayor de Jessie ha sacado alegremente al patio para la ocasión, aunque normalmente es el gran icono intocable. La verdad es que a Jessie nunca le ha gustado Marvin Gaye, no más de lo que vaya a gustarle nunca el suave olor mineral que surge del lago en las tardes calurosas de verano, pero esta canción está bien. Maldito sea si no eres una preciosidad, nena tonta, pero no peligrosa. Estamos a 14 de agosto de 1965, un día que aún está en la mente de una mujer soñadora esposada a los postes de la cama en una casa a orillas del lago, a 65 kilómetros de Dark Scour, pero con el mismo tufo mineral, aquel evocador y antipático efluvio de los calurosos y tranquilos días estivales, y aunque la niña de 12 años que era no ve que Will se le acerca sigilosamente cuando ella se inclina para golpear la bola de croquet, convirtiendo sus nalgas en un objetivo demasiado tentador para que lo pase por alto un chico que solo ha vivido un año por cada entrada de béisbol que ha conseguido, una parte del cerebro del adolescente sabe que Will está allí y esa es la costura por la que el sueño se hilvana y pasa a ser pesadilla. Jessie prepara su tiro, concentrándose en la puerta, situada a cosa de 1,80 m. Un tiro difícil, pero no imposible, y si consigue hacer pasar la bola por la puerta, puede alcanzar a Caroline, al fin y al cabo. Eso sería estupendo, porque Caroline casi siempre la gana al croquet. Entonces, en el preciso momento en que echa hacia atrás el mazo, cambia la música que llega desde el tocadiscos. Escuchad todos, entona Marvin Gaye, y esa vez a Jessie le parece algo más que burlonamente ominosa, especialmente vosotras, las chicas. Una serie de escalofríos recorre la carne de gallina de los bronceados brazos de Jessie. Ha de quedarse uno solo cuando la chica a la que ama no está nunca en casa. Mis amigos dicen a veces que la quiero demasiado. Se le entumecen los dedos y deja de sentir en la mano el tacto del mazo. Las muñecas le hormiguean como si las tuviese sujetas por, el cepo está en el cepo venid a ver adita en el cepo venid a reíros de cogida en el cepo, abrazaderas invisibles, y el alma se le cae a los pies súbita y desmayadamente. Es la otra canción, la canción equivocada, la mala canción. Pero creo, que a una mujer hay que amarla así. Levanta la vista hacia el grupito de chicas que esperan a que efectúe su tiro y observa que Caroline se ha ido. De pie allí, en su lugar, está Nora Callahan. Lleva trenzas, tiene un toque de zinc blanco en la punta de la nariz,
calza las zapatillas de lona amarilla que usa Caroline y luce también su relicario, el que guarda en su interior la diminuta fotografía de Paul McCartney, pero sus ojos son los ojos verdes de Nora y la miran con la profunda compasión de los adultos. Jessie recuerda de pronto que Will, incitado indudablemente por sus compinches, que parlotean mientras beben Coca-Cola y comen pastel alemán de chocolate, como el propio Will, se le está acercando subrepticiamente, que se dispone a hacerle alguna jugarreta. Cuando lo haga, ella reaccionará fulminantemente, girará en redondo y le sacudirá en la boca, lo que tal vez no eche a perder por completo la fiesta, pero desde luego le asestará un buen golpe a su placentera perfección. Trata de soltar el mazo, desea enderezar el cuerpo y dar media vuelta antes de que todo eso ocurra. Quiere cambiar el pasado, pero el pasado es un peso muerto. Jessie comprueba que intentar alterarlo es como pretender levantar una casa por una de sus esquinas para ver si debajo del edificio están las cosas que se han perdido, que se han olvidado o que se han escondido. A su espalda, alguien ha aumentado el volumen del pequeño tocadiscos de Maddie y la espantosa canción resuena más alta que nunca, brillante, triunfal y sádica, me duele tanto y tan dentro. Se me trata tan cruelmente. Alguien, en alguna parte. Ha de decirle que no es justo. Intenta de nuevo desembarazarse del mazo, arrojarlo lejos, pero no puede hacerlo, es como si alguien se lo hubiera sujetado con unas esposas. Nora, grita. Tienes que ayudarme, Nora. Deténle. Fue en ese punto del sueño cuando Nora gimió por primera vez, provocando el sobresalto del perro e impulsándole a apartarse del cadáver de Gerald. Nora sacude la cabeza, lenta y gravemente. No puedo ayudarte, Jessie. Dependes de ti misma, todos dependemos de nosotros mismos. Por norma, a mis pacientes no les digo eso, pero creo que en tu caso es mejor ser sincera. Es que no lo entiendes. No puedo pasar otra vez por esto. No puedo. Vamos, no seas tonta, dice Nora, de súbito impaciente. Se dispone a marchar, como si no pudiera resistir más la vista del levantado y furioso rostro de Jessie. No vas a morirte, no es veneno. Jessie mira frenéticamente a su alrededor, aunque sigue sin poder enderezarse, sin poder evitar que su culo constituya un objetivo tentador para su hermano, que sin duda llega ya, y observa que su amiga Tammy Hoff se ha marchado. Allí, vestida con la blusa amarilla y los blancos pantalones cortos de Tammy está Ruth Neary. Sostiene en una mano el mazo de croquet de Tammy, decorado con una banda roja, y un Marlboro en la otra. Su boca se curva hacia arriba por las comisuras, para dibujar su acostumbrada sonrisa sardónica, pero sus ojos despiden seriedad y están saturados de tristeza. Ayúdame, Ruth, grita Jessie. Tienes que ayudarme. Ruth da una profunda chupada al cigarrillo y luego lo apaga, aplastándolo contra la hierba con una de las sandalias de suela de corcho de Tammy Hoff. Jesús, cariño. Va a darte un tiento de nada, no va a clavarte en el culo un pincho como el que se emplea para arrear al ganado. Lo sabes tan bien como yo, ya te ha ocurrido antes. Entonces, ¿dónde está el problema? No es un tiento de nada. No lo es y tú lo sabes. Es el viejo susto del grito de la lechuza. ¿Cómo? ¿Qué significa? Significa que cómo puedo saber algo sobre algo, responde Ruth a gritos. Hay rabia en la superficie de su voz y ofensa profunda bajo esa superficie. No quisiste contármelo, no querías contárselo a nadie. Huiste. Saliste corriendo como un conejo asustado al oír el grito de una vieja lechuza y ver su sombra proyectada sobre la hierba. No podía contarlo, chilla Jessie. Ahora ve una sombra sobre la hierba, junto a ella, como si las palabras de Ruth la hubiesen hecho aparecer. Sin embargo, no es la sombra de una lechuza, es la sombra de su hermano. Oye sus risitas ahogadas, comprende que se le está acercando para pincharla, pero ella continúa sin poder ponerse derecha y mucho menos alejarse. No puede de ninguna manera alterar lo que va a ocurrir, y se da cuenta de que todo ello es la mera esencia tanto de la pesadilla como de la tragedia. No es miedo, sino impotencia. No podía, chilla de nuevo, dirigiéndose a Ruth. No podía, ni hablar. Hubiera matado a mamá, o destruido la familia, o las dos cosas. Lo dijo él. Papá lo dijo. Odio tener que ser yo la que te adelante esta noticia particular, tesoro, pero el próximo mes de diciembre hará 12 años que falleció tu querido papaíto. Entonces,
no podemos ahorrarnos aunque solo sea un poco de este melodrama. No es como si te hubieran colgado en el tendedero por los pezones y después se aprestasen a prender fuego a los pelos de la vagina, ¿sabes? Pero Jessie no quiere oír hablar de ello, no tiene malditas las ganas de considerar, ni siquiera en un sueño, la posibilidad de evaluar de nuevo su enterrado pretérito. Una vez empiezan a caer las fichas de dominó, quién sabe dónde acabará la cosa. De modo que se tapa los oídos, negándose a escuchar las palabras de Ruth, y sigue contemplando a su antigua compañera de habitación en la facultad con aquella mirada profunda e implorante que a menudo provocaba en Ruth, cuya cobertura de baño de azúcar nunca rebasaba el espesor de la escarcha, un estallido de risa, antes de rendirse y decir que sí a lo que Jessie deseara que hiciese. Ruth, tienes que ayudarme. Tienes que hacerlo. Pero en esta ocasión la mirada implorante no surte ningún efecto. No lo creo, cariño. Los pimpollos del club femenino de estudiantes se han largado, ha sonado ya hace rato la hora de cerrar, huir es imposible y despertar tampoco es una opción. Este es el tren del misterio, Jessie. Tú eres el conejito, yo soy la lechuza. Allí vamos, todo el mundo a bordo. Apriétense los cinturones, bien apretados. Este es un viaje con billete de clase E. No. Pero ahora, ante el horror de Jessie, el día empieza a oscurecerse. Pudiera tratarse de que el sol se ha ocultado detrás de una nube, pero Jessie sabe que no es así. El sol se ha ido. Las estrellas no tardarán en brillar en un cielo vespertino de verano y la vieja lechuza ahuyentará a la paloma. Ha sonado la hora del eclipse. No, repite Jessie su chillido. Eso fue hace 2 años. En eso te equivocas, bonita, dice Ruth Niri. ¿Por qué nunca terminó? Para ti, el sol no ha vuelto. Jessie abre la boca para negarlo, para decirle a Ruth que es tan culpable de exageración dramática como Nora, que no cesa de empujarla hacia una puerta que ella no quiere abrir, que no para de asegurarle que se puede mejorar el presente mediante el examen del pasado, como si una pudiera darle un sabor más suculento a la cena de hoy sazonándola con los restos agusanados de la comida de ayer. Quiere decirle a Nora, como le dijo aquel día en que salió de su despacho para siempre, que hay una gran diferencia entre vivir con algo y estar prisionero de ese algo. No comprendéis, pareja de mentecatas, que el culto ególatra no es más que otra clase de culto, quiere decirles, pero antes de que pueda hacer algo más que abrir la boca, se produce la invasión, una mano entre sus muslos ligeramente separados, el índice que se introduce y presiona en la grieta de las nalgas, los dedos que se pegan a la tela del pantalón y aprietan justo encima de la vagina, y esta vez no es la manita inocente de su hermano, la que tiene entre las piernas es una mano mucho mayor que la de Will y nada inocente. La mala canción suena en la radio, las estrellas han aparecido a las 3 de la tarde, y así, no morirás no es veneno, es como los adultos se pinchan unos a otros. Gira rápidamente y espera ver a su padre. Papá le hizo algo parecido durante el eclipse, algo que Jessie supone que los quejicas beatos del culto ególatra, las encasilladoras como Ruth y Nora, llamarían abusos deshonestos contra menores. De cualquier modo, será él, está muy segura, y Jessie teme que le apliquen un castigo terrible por lo que él hizo, al margen de lo grave o trivial que fuera. Jessie levantará el mazo de croquet, se lo estampará en la cara, le romperá la nariz y le partirá los dientes, y cuando él se desplome sobre la hierba, aparecerán los perros y lo devorarán. Salvo que no es Tom Maud quien está allí, es Gerald. Está desnudo. Desde la parte inferior del rosado bulto del vientre, el pene de un abogado se yergue apuntando hacia ella. Gerald lleva en cada mano un juego de esposas Krieg de la policía. Las alarga hacia Jessie en la penumbra del anochecer. El resplandor de las estrellas arranca reflejos anormales en la boca de las esposas, que tiene grabado un M17, porque el proveedor no pudo suministrarle unas F23. Vamos, Jess, la sonríe. No es como si no supieras de qué va. Además, te gusta. La primera vez le diste con tanto entusiasmo al asunto que poco faltó para que estallaras. No tengo inconveniente en reconocer que fue el pedazo de polvo más portentoso que he echado en la vida, tan impresionante que a veces sueño con él. ¿Y sabes por qué fue tan estupendo? Porque tú no tuviste que responsabilizarte de nada. Casi todas las mujeres disfrutan más cuando el hombre se hace cargo de todo, es una circunstancia de la psicología femenina científicamente demostrada. ¿Te comportaste así cuando tu padre te molestó, Jessie? Apuesto a que sí.
Apuesto a que te entregaste tan a fondo que estuviste a punto de explotar. El culto ególatra puede tener muchas ganas de discutir estos puntos, pero nosotros conocemos la verdad, ¿a que sí? Hay mujeres que saben lo que quieren, pero hay otras que necesitan que el hombre les diga lo que quieren. Tú eres de estas últimas. Lo cual está muy bien, Jessie, por eso están aquí las esposas. Solo que en realidad no son esposas. Son pulseras del amor. Así que póntelas, cariño. Póntelas. Jessie retrocede, menea la cabeza, no sabe si reír o llorar. El tema es nuevo, pero la retórica le resulta demasiado familiar. Los trucos de leguleyo no funcionan conmigo, Gerald. Llevo mucho tiempo casada con uno. Los dos sabemos que ese asunto de las esposas nunca tuvo nada que ver conmigo. Era contigo con quien tenía algo que ver, y un poco con tu viejo John Thomas y sus aturdimientos etílicos. De forma que ahórrate el rollo de tu jodida versión de la psicología femenina, vale. Gerald sonríe con suficiencia, de un modo desconcertante. Buen disparo, nena. No te sirve de nada, pero eso no impide que haya sido un intento condenadamente bueno. La mejor defensa es un buen ataque, ¿verdad? Me parece que fui yo quien te lo enseñó. Pero no importa. Ahora tienes que tomar una decisión. O te pones las pulseras o me sacudes con el mazo y me matas otra vez. Jessie mira en torno y el pánico y la desolación irrumpen en su ánimo al darse cuenta de que todos los asistentes a la fiesta de Will están presenciando el enfrentamiento que mantiene con aquel hombre desnudo, a excepción de las gafas, con unos kilos de más y sexualmente empalmado, y no solo su familia, sino también los amigos de la infancia. La señora Henderson, que será su tutora en el primer curso de la facultad, está junto a la tina de ponche, va a viajen, que será su pareja en el baile de fin de curso, y que se la follará en el asiento posterior del Oldsmobile 88 del padre del chico, se encuentra en el patio, junto a la rubia de la casa parroquial de Neuwort, la joven cuyos padres la querían, pero idolatraban a su hermano. Berry, piensa Jessie. Ella se llama Olivia y su hermano, Berry. La rubia escucha a viajen, pero está mirando a Jessie, su rostro aparece tranquilo, aunque ojeroso y macilento. Lleva un chándal con el dibujo de Mr. Natural, el personaje de Robert Crumb, apresurándose por una calle urbana. Las palabras del bocadillo que se de los labios de Mr. Natural son, el vicio es estupendo, pero el incesto es mejor. Detrás de Olivia, Kendall Wilson, que contrató a Jessie en su primer empleo en la enseñanza, corta un trozo del pastel de chocolate para la señora Paige, su profesora de piano en la infancia. La señora Paige tiene un aspecto notablemente vivaz para una mujer que falleció de un fulminante ataque de apoplejía hace un año, mientras cogía manzanas en el pomar de Corrit, en Alfred. Jessie piensa, esto no es como un sueño, es como ahogarse. Todas las personas que he conocido en mi vida se encuentran ahí, bajo el extraño resplandor de las estrellas que tachonan un cielo vespertino, y todo el mundo contempla a mi marido que, en pelotas, intenta ponerme las esposas mientras Marvin Gaye canta. Puedo presentar un testigo. Si hay algo que pueda servirme de consuelo, ese algo es, no hay posibilidad alguna de que las cosas empeoren para mí. Y entonces reaccionan. La señora Wertz, su profesora de primer curso, rompe a reír. El anciano señor Cobb, jardinero de la familia hasta que se jubiló en 1964, le hace coro. Maddie se une a las carcajadas, lo mismo que Ruth y que Olivia, la muchacha de las cicatrices en los pechos. Kendall Wilson y Baabiagen casi se doblan sobre sí mismos y se palmean la espalda mutuamente como clientes de la barbería local que acaban de oír el mejor de todos los chistes verdes que se han contado jamás. Tal vez uno cuya gracia reside en, un sistema de vida para un cono. Jessie baja la mirada sobre sí y observa que también está completamente desnuda. Sobre los senos, escritas con carmín de ese lápiz labial conocido por la denominación de Peppermint Yum Yum, hay 3 palabras malditas: hijita de papá. Tengo que despertarme, piensa. Me moriré de vergüenza si no me despierto. Pero no se despierta, al menos enseguida. Alza los ojos y ve que la desconcertante y plena de suficiencia sonrisa de Gerald se ha convertido en una amplia herida. De súbito, el hocico empapado de sangre del perro vagabundo asoma entre los dientes de Gerald. El chucho también sonríe y la cabeza que aparece entre los incisivos del animal, como el principio de una criatura obscena que se dispone a nacer, es la del padre de Jessie.
Sus ojos, siempre de un tono azul brillante, son ahora grises y pálidos por encima de la sonrisa. Jessie comprende que son los ojos de Olivia, y luego se percata también de otra cosa, el olor a mineral de las aguas del lago, tan suave y sin embargo tan terrible, está en todas partes. Amo con demasiada intensidad, dicen a veces mis amigos, canta el padre de Jessie dentro de la boca del perro que está dentro de la boca de Gerald. Pero creo que a una mujer hay que amarla así. Jessie estalla en alaridos, arroja el mazo y echa a correr. Al pasar junto a la monstruosa criatura con su cadena de cabezas anidadas en la boca, Gerald cierra una de las esposas en torno a la muñeca de la mujer. Te cogí, grita Gerald triunfalmente. Te cogí, mi bella y soberbia señora. Al principio, Jessie cree que el eclipse no debía de ser total, pese a todo, ya que el día ha empezado a oscurecerse aún más. Después se le ocurre que probablemente se está desmayando. Idea acompañada de una sensación de alivio y gratitud profundos. No seas tonta, Jess, una no puede desmayarse en un sueño. Pero cree que puede estar haciendo precisamente eso y, en definitiva, tampoco importa mucho si es un desmayo o una caverna de sueño más profunda lo que le permite huir como el superviviente de un cataclismo. Lo que verdaderamente importa es que al final consiga escapar del sueño que la ha atacado de un modo mucho más poderoso que el acto de su padre aquel día en el porche. Por fin se está escapando y el agradecimiento parece una respuesta a las circunstancias agradablemente normal. Casi ha logrado entrar en aquella reconfortante caverna de oscuridad cuando se inmiscuye un ruido áspero y desagradable, como un fragoso acceso de tos. Intenta eludir ese ruido, pero comprueba que no le es posible. La ha agarrado como un gancho y como un gancho tira de ella hacia el vasto pero frágil cielo de plata que constituye la frontera entre el sueño y la consciencia.